Fíjese que muchas personas que se infectaron por COVID-19 aún están padeciendo los síntomas de esta infección. Lo peor del caso es que muchos no saben que esos síntomas son causados por lo que se conoce como long COVID o COVID persistente. Además, algunos estudios señalan que algunas vacunas contra el COVID-19 podrían ser las causantes de serios trastornos de salud detectados en millones de personas, incluyendo muchos jóvenes. Para abordar estos temas y hablar de la verdad de las mentiras, me acompaña el doctor Luis Cerda, director de Servicios Clínicos del Departamento de Salud de Laredo. Me da mucho gusto tenerte aquí. Mucho gusto, gracias. Luis, ¿qué se define como long COVID o COVID persistente y cuáles son los síntomas más comunes? Sí, la definición del COVID persistente, como tú dices, es una persona que tiene síntomas prolongados por más de 4 semanas después de la infección con COVID. Los síntomas pueden ser cansancio, dificultad para concentrarse, mareos, condiciones respiratorias, incluso condiciones gástricas, renales, que se hayan sido provocadas a partir de la primera infección de COVID. Pero esos síntomas no pueden detectarse al cabo de meses de haber sido esa persona infectada por el COVID-19. Sí, se ha encontrado, esto es una situación muy seria, afecta incluso hasta el 7% del total de las infecciones. Es una condición que existe, reconocida, y puede durar meses, semanas, incluso años. ¿Personas más afectadas por este Las COVID personas persistente? más afectadas, bueno, lamentablemente igual los latinos es el grupo de la población que es más ¿Por qué? afectado. ¿Por qué los latinos? No se sabe, suponemos que son por las condiciones preexistentes, que es algo que también pone riesgo de long COVID como diabetes, hipertensión, obesidad. Pero no todos los hispanos padecen de diabetes, hipertensión, obesidad. Pero tenemos también un más alto índice que el resto de los grupos, las personas que no están vacunadas y las personas que tuvieron un COVID muy fuerte, una primera infección muy fuerte, también desarrollan con más frecuencia el long. Bien, ¿y qué pasó cuando la pandemia de COVID-19 se manejó la hipótesis, no la hipótesis, se mencionó por parte de expertos como tú, que decían que la persona que se infectó de COVID, su sistema inmunológico se iba a fortalecer, porque ahora iba a adquirir los anticuerpos. Entonces, ¿qué pasó con eso? Se fortalece ante la infección. Ajá. Y esto se ha visto que ha habido un desarrollo del long-term COVID. La buena noticia es que ese long-term COVID también se cura por lo general, aunque hay casos que han permanecido. Pero tú hablas de síntomas más comunes, la fatiga, el cansancio. Eso lo he sentido yo y lo han sentido muchas personas, incluso personas jóvenes. Digo, yo tengo 67 años de edad, ya me cayó la bola arriba, pero yo no me sentía así antes. De momento te entra una fatiga en cualquier lado y un cansancio que te estás durmiendo en cualquier parte. Sí, el grupo más afectado son los adultos jóvenes, son los adultos entre 40 y 65 años. Es el grupo que en porcentaje se afecta más. Y siempre que se sospeche de algo, el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Quiere decir que tienes que ir con tu doctor, tienes que tratar de encontrar alguna otra causa de la fatiga, del mareo, y si no es, el doctor tendría que estar pensando como un diagnóstico de long COVID. ¿Por qué no son los mismos síntomas que padece una persona cuando tiene gripes o gripe o influenza? No. Es completamente diferente. En la gripe o influenza o en el COVID agudo es fiebre, tos, malestar. En este es una cosa más crónica, son síntomas más sordos, más de cansancio y que pueden llegar hasta provocar disability. ¿Y puede ser la persona hospitalizada debido a esos síntomas, a que se agravan los síntomas? No, usualmente los síntomas son crónicos y no llega al grado de requerir hospitalización. Ahora, muy importante, no sé si tengamos tiempo, pero las personas que sufrieron un COVID muy grave y estuvieron hospitalizadas e intubadas pueden desarrollar secuelas. Eso es diferente que el long-term COVID o que el COVID prolongado. Secuelas es cuando te queda ya un daño pulmonar o renal debido a la infección aguda. Entonces hay que establecer esa diferencia. Hay que establecer la diferencia entre las Pero dos. esa persona que tiene las secuelas también puede contraer el COVID. Sí, y con más porcentaje, sí. Y con más posibilidades de agravarse y de que le pueda causar hasta la muerte. Exactamente. Bien, Centros de Control y Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, vamos a pasar a las vacunas. Sí. En una publicación del 3 de noviembre del 2023, ellos dicen que están investigando casos de miocarditis y pericarditis después de la vacunación contra el COVID-19, especialmente en jóvenes. Sí. Y tengo entendido que son millones los casos, muchos jóvenes han muerto por miocarditis cuando ellos no tenían ningún problema. Después que se vacunaron contra el COVID,
se complicaron los problemas de salud y murieron de miocarditis. ¿Qué es la miocarditis? La miocarditis es una inflamación de los tejidos alrededor del corazón y de los tejidos alrededor del corazón y del músculo del corazón. Y tiene razón, ese es un efecto secundario de las vacunas, de la vacuna de COVID, pero de todas las vacunas existentes y de muchos medicamentos, porque el principio de cómo actúan las vacunas es provocarte una reacción inflamatoria, un proceso inmunológico, y a veces esas reacciones son tan fuertes que se te afectan tus órganos internos. Entonces, eso sí existe, es el 1% de la población, del 1 al 2% de la población vacunada desarrolla efectos secundarios de ¿Y por qué los jóvenes son los que están llevando la peor parte? Esto, y es en teoría, es porque ellos montan la reacción inmunológica más potente que una persona de mayor edad. Muchas personas, a raíz de toda esta información que se ve en redes sociales y en otras fuentes informativas o desinformativas, plantean que está demostrado que la vacuna fue una mentira, que se hizo por la Big Pharma, por la industria farmacéutica, para agarrar billetes, que nos usaron de conejillos de India y que lo que querían era despoblar el mundo. Esa es la teoría apocalíptica de algunos. Sí. ¿Qué respondes tú? Yo estoy completamente en desacuerdo y te voy a decir por qué. La pandemia se acabó después de las vacunas. Antes de las vacunas, los está el COVID persistente todavía. Eso sí, pero ya no está muriendo la gente. Y ya no estamos con la emergencia, ya no estamos con los hospitales llenos. Eso es una clara conexión entre empezaron las vacunas y los números empezaron a bajar. Y para mi punto de vista, es un avance y fue un éxito de la ciencia. ¿Qué le dirías tú a muchas personas que están viendo esta entrevista? Por ejemplo, una joven que vi hace par de horas y me dijo, yo me puse las 2 primeras vacunas del COVID, no me voy a poner ninguna otra más porque esto no me está resultando de ninguna utilidad, ni me está resolviendo el problema de salud, ni nada por el estilo. Bueno, para decir la verdad, ya los números de COVID son bajos. Nosotros estamos haciendo el monitoreo. Pero yo, como salud pública y como profesional, yo siempre recomiendo todas las vacunas. Bueno, el CDC también recomienda que las personas de 6 meses o más reciban la vacuna actualizada contra el COVID-19. Quiere decir que las otras que me puse no me sirven. No. Recuerda que sí sirven, pero el tipo del virus muta. Fue tanta la infección que fue mutando. Y vamos de vacuna en vacuna. Y vamos de vacuna en vacuna. Haciendo billete. Y es el mismo caso que la de influenza. La influenza cada año es nueva. 15 segundos. Mascarillas. También se ha demostrado que fue un mito, que es mentira, que no te previene de contraer el COVID. No estoy seguro de si se ha demostrado. Necesitaría ver los artículos que tú estás revisando. Lo que yo he demostrado es que sí funciona. Que sí funciona. Ok, lo dijo usted, que es un experto, el doctor Luis Cerda, director de Servicios Clínicos del Departamento de Salud de Laredo. Me dio mucho gusto conversar contigo. Gracias. Y espero que se repita todo. Por supuesto.